Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explica a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable, y del libro de la octava edición, Cálculos trascendentes tempranas. El problema es el número 8, que está ubicado en la página 382 de la séptima edición, y este mismo ejercicio de la página 388 de la octava edición. El ejercicio dice así: en la tabla se dan los valores de una función obtenida a partir de un experimento. Con ellos se estime la integral evaluada de 3 a 9 de fx de x usando tres subintervalos iguales con a los puntos extremos de la derecha, b los puntos extremos de la izquierda y c los puntos medios. Si se sabe que la función es decreciente, puede decir si sus estimaciones son menores o mayores que el valor exacto de la integral. Esta es la tabla. X va de 3 hasta 9 y aquí tenemos los valores de f de x. Para poder el problema entenderlo, vamos a graficar estos valores en un plano cartesiano. Aquí están los puntos, los unimos mediante una curva. El primer punto es de coordenadas 3 menos 3.4. El segundo punto tiene como coordenadas 4, menos 2.1. Siguiente punto 5 de coordenadas en x, en y menos 0.6. Siguiente punto 6 en x, en y 0.3. Siguiente punto 7 en x, en y 0.9. Siguiente punto x corresponde a 8, y 1.4, y finalmente cuando x vale 9 la función equivale a 1.8. La parte A, los puntos extremos de la derecha. Dado que A es igual a 3, B igual a 9 y N igual a 3, A corresponde siempre al límite inferior de la integral y B corresponde siempre al límite superior de la integral. Por consiguiente, delta x es igual a b menos a sobre n. Reemplazando, b vale 9, n vale 3 y a vale 3. Reemplazando, nos daría entonces 2. El ancho de cada subintervalo es de 2 unidades. Como son extremos, a la derecha, la base del rectángulo es de tamaño 2, o sea, de 3 a 5. Sería un rectángulo de base 2 que parte de 3 a 5. Y la parte derecha de esa base corresponde al 5. Y 5 tiene como coordenadas menos 0.6. Es un rectángulo de base 2 y altura 0.6. Siguiente rectángulo que va de 5 a 7. Recordemos que delta x vale 2. O sea, de 5 a 7 2 unidades. La parte derecha de 5 a 7 corresponde al 7. Y el 7 tiene como coordenadas 0.9. Sería un rectángulo de base 2 y altura 0.9. Siguiente rectángulo, de 7 a 9. La parte derecha corresponde al 9 y el 9 tiene como coordenadas 1.8. Sería entonces un rectángulo de base 2 y altura 1.8. Hay por todos tres rectángulos. La integral evaluada de 3 a 9 de f de x de x es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules,
es el área de región arriba del eje X. Y A2, rectángulos amarillos, corresponden al área de la región debajo del eje X. La integral de 3 a 9 de la función fx de x es igual a A1, rectángulos azules, menos A2. Los azules son los positivos, amarillos los negativos. Igual, primer rectángulo, base 2 y altura 0.9. 2 por 0.9. Siguiente rectángulo, más base 2 y altura 1.8. Rectángulos en amarillo, menos base 2 y altura 0.6. Y eso nos da una respuesta igual a 4.2. Esa sería entonces la integral evaluada de 3 a 9 de la función fx de x utilizando los puntos extremos de la derecha. Vamos a decir si la estimación es menor o mayor que el valor exacto de la integral. A sombrear el área exacta, que es el área que está debajo del eje X y encima de esta curva. Bueno, aquí esta área a sombrearla, que sería el área exacta o la integral exacta. Y se sombrea también el área que está encima del eje X y debajo de la curva. Ese sería el área exacta. Y comparando el área exacta con las áreas de los rectángulos que están en amarillo y en azul, notemos que la estimación es mucho menor. Estas áreas son menores que el área real. Estimación menor. La parte B, los puntos extremos de la izquierda. Dado que A es igual a 3, B igual a 9 y N igual a 3, el ancho del intervalo es delta X igual a B menos A sobre N, B vale 9, A vale 3 y N vale 3. Reemplazando nos daría entonces 2. El ancho del intervalo es de 2. Entonces cada rectángulo que se dibuje va a tener de ancho 2. Como son puntos extremos de la izquierda, el primer rectángulo que se va a dibujar va de 3 a 5. Y la parte izquierda de 3 a 5 corresponde al 3. Y el 3 tiene como coordenadas 3 menos 3.4. Sería un rectángulo de base 2 y altura 3.4. Siguiente rectángulo, que va de 5 a 7. La parte izquierda corresponde al 5. Y el 5 tiene como coordenadas 5 menos 0.6. Sería un rectángulo de base 2 y altura 0.6. Siguiente rectángulo que va de 7 a 9. La base es 2. La parte izquierda de 7 a 9 corresponde al 7. Y el 7 tiene como coordenadas 7,0.9. Por consiguiente sería un rectángulo de base 2 y altura 0.9. La integral de 3 a 9 de f de x es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región arriba del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área de la región debajo del eje X. La integral evaluada de 3 a 9 de fx de x es igual a A1 menos A2, donde A1 son los rectángulos positivos y A2 los rectángulos negativos. Entonces, primer rectángulo, base 2 y altura 0.9, positivo. Menos, siguiente rectángulo, base 2 y altura 3.4. 2 por 3.4. Menos, siguiente rectángulo, base 2 y altura 0.6. 2 por 0.6. Y esta operación
nos da menos 6.2. La integral evaluada de 3 a 9 de fx de x, utilizando los puntos extremos de la izquierda, es igual a menos 6.2. Vamos a ver si esta integral, esa integral es una estimación menor o mayor que el valor exacto de la integral. Vamos a sombrear la integral exacta, el valor exacto de la integral, que es el área que está debajo del eje X y arriba de esta curva. Sombreo esta parte, la sombreamos, que sería el área real que está bajo el eje X. Y sombreamos el área que está encima del eje X y debajo de la curva, que sería el área real correspondiente a la parte positiva. Y comparando las áreas en amarillo y en azul con las áreas que están sombreadas, decimos que es una estimación mayor. Noten que las áreas en amarillo y en azul, esta área es mayor que todas las áreas que están sombreadas. Una estimación mayor. Los puntos medios. Igual que el caso anterior, A vale 3, B vale 9 y N vale 3, el ancho de ese intervalo es delta X igual a B menos A sobre N, 9 menos 3 sobre 3 es igual a 2. Entonces, como son los medios, para la base, para el primer rectángulo, la base es 2. Y el punto intermedio entre 3 y 5 es el 4. Y el 4 le corresponde el menos 2.1. Rectángulo de base 2 y altura 2.1. Siguiente rectángulo que va de 5 a 7. Punto intermedio es el 6. Y el 6 le corresponde el 0.3. Base 2 y altura 0.3. Siguiente rectángulo que va de 7 a 9. Punto intermedio es el 8. Y el 8 le corresponde el 1.4. Base 2 y altura 1.4. La integral evaluada de 3 a 9 de f de x de x es la diferencia de áreas, es decir, el área neta, donde A1, rectángulos azules, es el área de la región área del eje X, y A2, rectángulos amarillos, corresponde al área de la región debajo del eje X. La integral evaluada de 3 a 9 de f de x de x es igual a A1 menos A2. A1 corresponde a los rectángulos en azul, los positivos, y A2 corresponde al rectángulo que está en amarillo, negativo. Primer rectángulo, base 2 y altura 0.3, 2 por 0.3, más base 2 y altura 1.4, 2 por 1.4, menos el que está en amarillo, base 2 y altura 2.1, menos 2 por 2.1. Y eso nos da un valor de menos 0.8. La integral de la función f de x evaluada entre 3 y 9 utilizando puntos medios es igual a menos 0.8. Vamos a decir si esta estimación es menor o mayor que el valor exacto de la integral. El valor exacto de la integral corresponde al área que está debajo del eje X y encima de esta curva. Entonces sombreamos esta parte, la sombreamos, que es el área real, que sería el área que está bajo el eje X y encima de la curva. Y el área que está por encima del eje X y debajo de la curva corresponde a esta área, es el área real de la función. Entonces, comparando las dos áreas, la que está en amarillo con la que está en azul, ambas áreas comparadas con las que están en negro, las sombreadas, notemos que es una estimación mayor. Notemos que estas áreas, amarillo y azules, son mayores que las áreas reales. Por consiguiente, es una estimación mayor.
No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.